la nube y luego lo difundimos por YouTube. Pedro, para nosotros es un gusto. Esta es nuestra segunda conferencia del año en la tertulia. Esto es un grupo para debate, para discutir temas, para Sí, aprender. Edwin me dio un briefing como era el Sí, grupo, era gente muy sí, intelectuales, personas con interés sí. en el país, Entonces, me agradó bastante. sí. Entonces, nosotros discutimos mucho en el grupo de WhatsApp de la tertulia el tema de Donald Trump y le pusimos un título, El legado. Sabemos que tú eres un estudioso de la política de Donald Trump y aquí vamos a hacer una intervención tuya y luego la gente va a hacer preguntas y respuestas. Tenemos muchas inquietudes con relación a esto, las elecciones de Estados Unidos, el 3 de noviembre, lo que vino después, la situación actual ya que en menos de una semana ya debe entregar, ¿verdad? Lo que sucedió el pasado 6 de enero con el asalto al Capitolio. Entonces, este es el tema, Donald Trump. Tú que eres un estudioso de esta figura, de este político, mucha gente que lo adversa, mucha gente que lo apoya. El auditorium es tuyo para tú exponer tu impresión sobre este político atípico. Mira, Bruno, y no me gustaba meto en eso, porque son cosas de las circunstancias. En el 2016, antes de elecciones, eso fue en julio, el artículo es público, se llama El efecto Trump. Y en ese momento Donald Trump estaba casi 70 puntos por debajo de Hillary Clinton. Y yo ahí en ese artículo, en el efecto Trump, explicaba por qué decía que Trump iba a ganar. Iba a ganar porque yo tengo muchos familiares y tengo muchas relaciones principalmente en mucho sector industrial, sector militar de los Estados Unidos. Tengo tíos que han servido, son veteranos de guerra, que actualmente son profesores de la academia y muchas relaciones allá y con el tema de Valley Forge, la academia también donde participé. Bueno, hay muchas relaciones y con eso hay muchas cosas que, por ejemplo, en ese momento, en el 2016, como se respiraba un aire, y yo siempre cito a la profesora Isabel Loaiza, esa profesora mexicana brillante, que hizo un artículo también muy interesante que decía, imagínate que tú estás en la fila del peaje, ¿no? ¿Verdad? Tú vas para el peaje para pasar para tu ciudad. Y tú eres un tipo que tú pagas religiosamente, mensualmente, tu peaje, tú pagas tu impuesto para pasar a tu ciudad. Y tú en la fila, y que en esa fila venga y de repente la misma autoridad, o sea, la misma autoridad a quien tú le pagues, le cubres y cumples, te mete un carro adelante. Y ese carro está compuesto por una pareja gay. Dice, coño, pero yo estoy primero que ellos. No, no, pero esta pareja de minoría tiene que pasar delante de ti. Ok, está bien. Y después vienen, te meten ese mismo carro a un latino. Y después ese mismo carro a una negra. Entonces, eso en Estados Unidos que mucha gente desconoce, que aunque las minorías como son los afroamericanos, los latinoamericanos, tienen mucha representación allá, la mayoría del pueblo norteamericano es blanco, caucásico, rural. O sea, son gente, la gente no sabe lo que es Kentucky, lo que es Indiana, lo que es Arizona, lo que es Alabama, Texas, o sea, son mayoritariamente gente que vive en su campo, rancher, farmer, y que no tienen la participación activa de las grandes ciudades como son Nueva York, Boston, Pensilvania y otras. Hollywood, Los Ángeles, perfecto. ¿Qué pasó con eso? Donald Trump, y en ese momento llegó a representar esa disidencia silente. Esa disidencia silente, ¿por qué? Porque tú en un supermercado, si estamos Winton, está el dominicano, está tú, está Lugo, y estamos en una fila, y si viene una encuesta y nos dice, ven acá, Pedro, tú apoyas que Donald Trump que va a deportar a los migrantes. Yo, alante de ustedes, para yo no ser políticamente incorrecto, para yo no verme mal, delante de ustedes, porque oye, estos tipos van a pensar mal de mí si yo doy mi opinión verdadera. Yo digo, sí, yo estoy de acuerdo con que deporten a todo el que esté ilegal. Pero si lo digo en público, quizás ustedes me van a mirar mal en la fila. Pues, oye, tú eres un racista, desgraciado. Bueno. O sea, yo digo, no, 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 claro que no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la gente fue a votar lo contrario. Y ese ejemplo, Donald Trump dio luz a varios precedentes ya internacionales, como fue el Brexit. Recuerden, señores, el Brexit en Inglaterra estaba en un momento de las encuestas y Gallup llegó a pronosticar un 80% de rechazo y terminó ganando el Brexit. Igual con el tema de Crimea y Ucrania y de Rusia y de referéndum que se hizo. Y dijeron, no, la gente va a querer ser independiente. La gente volvió a Rusia y ahí se demostró de que ya el termómetro social de la medición pública de opinión no depende de una circunstancia que tú hagas pública, sino que la gente ya sabe play the tricks, la gente ya sabe el formulario, la gente dice, ok, yo voy a responder esto, pero voy a hacer esto. Trump inteligentemente aprovechó eso.
Y como un outsider lo hizo desde una plataforma en que mucha gente no tenía voz. ¿Por qué? Porque si tú agarras un texano que te venga a decir, no, porque el país hay que matar a los inmigrantes, lo van a botar del trabajo, le van a perseguir públicamente a Red, le van a hacer un public shaming, y él pudo instrumentalizar ese mensaje, que para mí el tema que quizás lo separó un poco, lo dividió de esa base, fue la separación con Steve Bannon. Steve Bannon fue el gran arquitecto, el ingeniero de ese mensaje que pudo identificar lo que pedía esa mayoría silente, que esa mayoría no sale a votar, esa mayoría nada más vive en su país, nada más le importa que el gobierno no se meta con ellos, y logró movilizar a esa gente que tiene que, para votar de un campo, coño, en Colorado, en Alabama, tiene que bajar 2 horas y después 2 horas coger y hacer una fila. O sea, para ellos no como aquí que tú vas en 20 minutos en una escuela, tú votas, no. Allá es un problema y la gente que no necesita recursos para votar, movilizarla cuesta más en términos ideológicos, en términos de logística, en términos de todo. O sea que lograr Steve Bannon articular un discurso que logró prender y mover toda esa gente, primero para sorprender a Hillary Clinton y ahora con lo que se ha dado en Estados Unidos, que por cierto, y ya vamos para, y escúchame para esta larga introducción, ahora mismo, y el que tenga familia en Estados Unidos, que esté viviendo allá, el que pueda tener cualquier contacto, lo puede verificar. Ahora mismo se está sintiendo una división que nunca antes se había sentido en Estados Unidos. Una división al punto que ya no depende ni refiere ni siquiera por un término de raza, color, que tú eres, no, es un término de paradigma ideológico. O sea, el negro que es conservador, los blancos demócratas lo atacan y lo humillan, y los negros demócratas lo apoyan y lo atacan también. O sea, ya ese paradigma racial, ni siquiera la división es tan ideológica y se está sintiendo tanto de que, señores, por primera vez en la historia, en una elección de Estados Unidos, más de 23 estados, casi la mitad de la Unión, demandó ante la Suprema Corte de Justicia la nulidad y la invalidez de unas elecciones. O sea, la mitad, oye, no estamos de acuerdo con esta vaina. Nosotros aplicamos la regla, hicimos todo bien y tu tipo hicieron la cosa mal y vamos a pagar la consecuencia de ello. No, o sea, eso nunca se ha visto. Por primera vez en la historia, como tú mencionaste, Bruno, o sea, se produce, como tú dices, un asalto al Capitolio, que ya, y ese es otro dato, el FBI hizo un reporte hoy, lo pueden buscar en el DOJ, lo pueden buscar en ese reporte 2231, creo que es fecha 21, salió hoy diciendo de que el ataque tuvo facilidad interna y que pudo haber sido planificado. O sea que se sabía que se iba a producir esa invasión al Capitolio, tuvo colaboración de gente que le dieron, ok, vamos a entrar, déjalo entrar, ábreme la puerta, déjalo ahí, para provocar una situación. Eso, y nadie, ningún medio te habla de eso, de ese informe del FBI que salió hoy. El FBI apenas de casi, qué sé yo, 7 días un presidente, 6 días un presidente salir de la oficina. Y por eso creo, y con lo que está haciendo ahora con el nuevo impeachment, que Donald Trump incluso en su salida va a pasar a la historia, porque pasa a la historia como el único presidente de la historia en ser 2 veces enjuiciado políticamente y una bajo causas apenas de días de dejar una oficina, porque lo que buscan, y por eso yo digo, coño, estoy raro, porque si un tipo está tan desacreditado, por ejemplo, y me excusan la comparación, pero lo voy a hacer en el término analógico para que entendamos aquí en un término deductivo. En el 2004, Hipólito Mejía sabía mierda de este país. En el 2003 era mierda que sabía Hipólito Mejía de este país. O sea, en el 2003, si este tipo era tan repudiado, Hipólito Mejía, no había necesidad de bloquearle ningún intento a volver. ¿Por qué? Porque el tipo era tan repudiado que oye, perdió estando en el gobierno de una manera aplastante. Ahora, ¿por qué si un presidente tan supuestamente odiado, rechazado, impopular, básicamente ya está derrotado, ya va a entrar al poder, ¿por qué quieren impedirle, inhabilitarlo de que pueda volver a reelegirse en el 2024? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo ahora mismo estoy analizando, buscando, consultando personas, porque el enfoque de los demócratas es tratar de dar un ejemplo con Donald Trump, de que quieren borrarlo de la historia para que nadie nunca más se atreva a cuestionar el status quo del establishment norteamericano y que nadie nunca más se atreva a atentar contra ese status quo como lo hizo Donald Trump. Pero recuerden que la misma Nancy Pelosi, en un acto sin precedentes, en un discurso de la Unión, es la que rompe el discurso en cámara pública.
Eso no es un acto de deshonra, de la mayor desobediencia o ineducación. Bueno, lo podemos analizar, pero reiteradamente, ahora mismo el esquema está en los demócratas en buscar impedir a toda costa de que Donald Trump pueda permanecer, como bien está el título de esta conferencia, un legado, y que no pueda nunca volver a aspirar a la presidencia, porque mientras tenga la posibilidad, esa base de 75 millones de personas, y yo te voy a ser más sincero, de esos 75, la base fuerte son 60 millones, porque 15 millones son la base ideológica del Partido Republicano, que trabajaron, buscaron votos. Esos 15 millones, vamos a decir que son los del partido, pero 60 millones de personas que se levantaron a votar, y votos presenciales, no votos por correo, no fue que mandaron una boleta, levantarse y a votar, hermano. Y cuando usted ve el mapa, que nada más ve la diferencia entre condados y estados, se asusta, porque negar o desconocer la fuerza ideológica que ha tenido este señor en un pensamiento que mucha gente lo llevaba oculto, no quería expresarlo, no tenía mecanismo de instrumentalización, y ahora le han dado un beneficio porque, excluyéndolo de las redes sociales, le han convertido en una víctima, en un underdog, igual como hicieron en el 2016, es una amenaza real para el 2024. Para el 2024. Muy bien. En tu opinión, Pedro, hay personas que pensaban que se iba a resolver el asunto luego del 3 de noviembre, que iba a haber pruebas y se iba a demostrar que había irregularidades, que había fraude. Entonces, te estoy abriendo el micrófono, que se te cerró el micrófono. Sí, sí, gracias. Entonces, incluso hay personas que, yo he hablado con algunos simpatizantes que viven en Estados Unidos de origen dominicano, que dicen que el 20 puede haber problemas. De todos modos, en tu opinión, ¿qué pasó con las pruebas de fraude? ¿No eran significativas, no? Los jueces. Mira, ahí te voy a dar, yo te voy a decir, y voy a pecar discreción, bueno, lo dije también en radio, pero nunca había dado detalle como ahora, pero yo tengo una tía en Arizona, específicamente en el condado de Maricopa, que es jueza, y jueza específicamente del Distrito Federal, del Distrito de Corte, en términos que revisó el término penal electoral. Y las condiciones que se dieron para las pruebas, que ya, por cierto, búscate el caso de Texas, ya hay en Texas hoy 2 delegados del Partido Demócrata apresados por fraude electoral, que están, y eso no sale en ninguna prensa, eso no sale ni en Fox, ni en CNN, ni en Telemundo, ni en Univision, ninguno sale, pero esas informaciones se manejan directamente por temas de Estado, tú lo puedes buscar, hoy salió, lo pueden estar buscando en Google, Texas Fraud Voter Arrest, búsquenlo hoy mismo para 2 delegados del Partido Demócrata. Ahora, ¿qué pasó con las pruebas? Y lo que le he estado refiriendo, hay una discusión, y lo pueden buscar, de Alan Dershowitz, brillante, el decano de la Universidad de Harvard de Derecho, que dice que uno de sus asistentes, y se reservó el nombre por un tema de prudencia, que es prácticamente, allá le llaman letrado, asistente de juez o asistente de corte de una Suprema, escucharon y se vieron las discusiones que hicieron a puertas cerradas cuando Roberts, el juez John Roberts, que es un juez prácticamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, peleaba y estaba peleando con el juez Alito y peleando con este juez, caray, se me olvidó el nombre, el moreno, Johnson, no me recuerdo el nombre, y estaban peleando porque él decía que no se podía el Poder Judicial, para que usted vea cómo el balance de poder en Estados Unidos, no se podía meter en una disputa de la categoría por la división social que había. Oigan esto, o sea, el Poder Judicial básicamente dijo, miren, no podemos conocer este caso, porque la división social que hay ahora mismo podría provocar una escala masiva de violencia, que es la instrumentalización que tenían hecha de más de 6 meses, porque eso es lo grande. Dicen, bueno, un asalto al Capitolio, que por cierto, se vio, como te dije ahorita, fue planeado, hicieron eso fue lo terrible, un riot, y los 6 meses de violencia, de ataques, de disturbios, de saqueos que hicieron esa gente y fueron aplaudidos por los medios. Hicieron una ciudad autónoma en Portland, señores, por un mes, 30 días, donde no había policía, no había autoridad, no había nada, eran ellos los jefes. Y no se podía, el gobernador dijo, no, hay que permitirlo porque eso es protesta pacífica. La gente que vivía en Portland, yo tengo amigos que vivían allá, y tuvieron, el Estado, o sea, la ciudad, tuvo que pagarle a ellos la renta de sus lugares y pagarle un hotel, pero que no pueden ir a su casa. ¿Usted cree que eso es normal? Y de repente todo el discurso cambia. Por eso, ahora mismo,
y con el tema de las pruebas, con todo lo que se ha visto, porque miren, Georgia, Pensilvania, ya en Pensilvania hay incluso los registros de más de 250,000 votantes que no figuran en el registro electoral. Y en Estados Unidos, señores, recuerden que uno se ríe de esa vaina, no dice que pero nuestro país está blindado, porque hemos pasado esta vaina que está blindado. Allá no se requiere voter ID, o sea, tú podías votar con el nombre de una gente y no te preguntan nada. Y por eso es parte del sistema que quieren cambiar ahora. Y no, hay que cambiar el sistema electoral, porque el voto electoral es problemático, hay que ser por mayoría, pero es un tema muy delicado y por eso allá ahora mismo tú dices, bueno, ¿cuáles pruebas están? Oye, búsquense los registros de Sidney Powell y cómo están detallados solamente en 2 estados clave, como son Pensilvania, como es Georgia, de las violaciones que hicieron las legislaturas estatales sin consultar con asambleas, o sea, cambiando leyes por gobernaciones directas. Y hay un caso muy famoso, el del gobernador de Georgia, lo pueden buscar. Se reúne el 6 de junio del 2020 con el embajador, con el cónsul de San Francisco, el cónsul chino de San Francisco, y a los 20 días paga el contrato más grande con Dominion. Eso está registrado, ¿eh? Todo eso está registrado, pero no, eso no se explota, eso no se investiga, eso es una imposibilidad decir eso. Y ahí es que tuve la paradoja. En el 2016 se pasaron 4 años, incluso llevaron a juicio político al presidente Trump, diciendo que había una trama rusa y que hicieron fraude para llevarlo al poder. Por eso lo llevaron a juicio y sin embargo ahora dicen que es imposible hacer fraude para cambiar elecciones. Es una paradoja, hermano. Aquí hay varias preguntas. Aurelio, yo te abro el micrófono ahora mismo, pero antes de eso, Caunex Peguero nos dice lo siguiente, que Pedro mencionó un experto político que fue ideólogo de Trump. ¿Qué sucedió entre ellos y qué influencia tiene todavía ese señor? ¿Podría esa masa levantarse de nuevo con otro candidato que no sea Trump y lograr dar una sorpresa en las elecciones congresuales de medio término? Muy buena pregunta, bárbaro, Caones, muy buena. Mira, Steve Bannon, para mí, es una opinión muy personal, es el tipo que más sabe sintonizar ese sentimiento o de resentimiento de la clase media norteamericana, esa clase obrera que se ha visto desplazada por unos millennials, por unos muchachos que ya con aparatos digitales manejan toda su producción y prácticamente han desechado esa necesidad de mano de obra y han tenido que improvisar. Está muy resentida esa clase. Y Steve Bannon ha sido un genio pudiendo sintonizar y coordinar el sentimiento de esas personas. Ahora bien, que lo haga a través de otro candidato me resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de candidatos, y lo hemos visto ahora con el tema del fraude, se alinean al establishment y la gente está buscando y la gente está viendo de que lo que sea fuera de lo políticamente correcto es prácticamente lo que está fuera de censura. O sea, ahora mismo, si te bloquean una cuenta en Twitter, ¿tú crees que ya tú no vas a tener incidencia? La gente te va a buscar por otro lado. O sea que yo creo que aunque hay buenos candidatos como un Mike Pence que pudiera darse un 2024, si Donald Trump está habilitado, va a ser imposible poder disputarle ese liderazgo y más después de lo que se ha victimizado ahora. Porque señores, estamos hablando que es el primer presidente en la historia que le han bloqueado una plataforma totalmente digital hasta los correos para poder acceder al público. Y eso, en vez de hacerle un daño, incluso provocó una respuesta a Jack Dorsey en el día de ayer, el director, el dueño de Twitter, y excusándose que no, que habían analizado, que por un tema de la humanidad y de la y eso ha provocado todo lo contrario, porque no se han dado cuenta las circunstancias que está viviendo la humanidad, que ya no quiere ver un discurso políticamente correcto, porque la gente está harta de que le digan, bueno, no está nublado, lo que pasa es que el cielo está grisado y las estrellas están ocultas. O sea, la gente que, hermano, está nublado y va a llover. La gente está harta del discurso políticamente adornado y para acomodar, para que no ofender a nadie, para no cristalizar a nadie, para que nadie se moleste, todo hay que ponerlo gris, nadie se puede molestar. Entonces, el tú asumir una posición hoy en día, ya sea ideológica, ya sea en sentido político, te vas a ganar muchos adversarios y enemigos, pero te va a ganar mucha credibilidad, porque la gente va a decir, oye, el que se arriesgó, loco, y se expresa públicamente en un mundo donde tú expresarte te puede costar que te bloqueen, y si te bloquean no solamente vale eso, porque ya hoy en día te bloquean el Twitter, te bloquean el trabajo, te despiden, te mandan a cancelar si tú das clase en una universidad, te hacen un movimiento. O sea, en una cultura de cristal, tú tener el valor para rechazar o mirar hacia otro lado
esa presión social, vale mucho valor. Y eso no creo que muchos candidatos se atrevan a hacerlo por el costo político. Aurelio. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Sí, ya yo había tenido anteriormente un contacto con Pedro el año pasado, lo vi en una plaza y lo saludé. Sí, ¿te acuerdas? Yo me recuerdo. Somos de aquí, de Santiago también. Somos familia, papá, te dije, familia de allá. Sí, mira, yo soy un seguidor de Donald Trump cuando la serie El Aprendiz. The Apprentice. Una serie que cautivó a nivel mundial y de ahí yo me quedé cautivado con ese hombre y le he venido dando seguimiento y todo. Mira, lo mío es breve, ¿verdad? Donald Trump y el equipo se descuidan con las elecciones. Esa es una pregunta. ¿Cómo lo ves? Hubo un descuido, un exceso de confianza para que le hicieran ese fraude. Hubo ahí. Y lo otro es que yo pienso que a él no le va a pasar nada y que en el 24 a él lo van a pedir. ¿Cuál es tu ahí te reitero, mira, yo no creo que fue un exceso de confianza, sino de que no estaban contando. Y recuerde que el tema de las legislaturas, como te dije ahorita, cada estado y parte de lo que sostiene esa unión de los Estados Unidos, que es súper compleja, ningún estado en el mundo tiene la característica de los Estados Unidos en el término de su configuración federal sistémica, o sea, de cómo funciona. Ningún estado en la Unión Europea, ninguno en el mundo tiene esa configuración. Depende mucho de esa autonomía estatal. Entonces, cuando tú cuestionas o cuando cada legislatura logra suprimir leyes internas del Estado que pueden afectar esa unión, se producen los hechos como se dijeron. Pero Donald Trump no podía intervenir en eso, porque si interviene, tú no ves que llamó al secretario de Estado de Georgia diciéndole que le busquen los votos que estaban en la meta y le hicieron un show y que estaba presionando, que estaba haciendo interferencia, que eso es una locura. Allá eso es muy delicado. O sea que cada estado es muy independiente en ese esquema y por eso van a solucionar. Por eso fíjate, oye, nada más un dato. Nunca antes en la historia, oigan esto, en 200 años de República Federal de los Estados Unidos, nunca antes un presidente o un candidato había perdido las elecciones ganando Ohio y Florida. Nunca antes, señores. No busquen ese dato. Ganando Ohio y Florida y pierden las elecciones. Eso nunca se había visto. Esos son estados que son decisivos en la trascendencia electoral. El middle column, la columna vertebral, como le llaman. Y por eso la victoria de Arizona, y te digo yo que tengo personas, está cuestionada. Eso no se cree, nadie lo cree en Arizona, que Joe Biden ganó ese estado, nadie lo cree. Y se han demostrado ya con el tema de las votaciones de ilegales, las votaciones de muertos, las votaciones de personas que no vivían en el estado, que ni siquiera pagan impuestos en ese estado. O sea que tú tratar de llevar, y por eso en YouTube yo no he hablado mucho de tema, porque tú hablas de eso y te bloquean el canal. O sea, fíjate la paradoja, si tú cuestionas alguna información, dice, bueno, ¿dónde te la prueba? Aquí, mira esto, te bloquean la cuenta, te cierran. ¿Por qué? Porque los oficiales han dicho que esto no se corresponde con la verdad. ¿Y quiénes son los oficiales? ¿Quiénes son los fact checkers? ¿Quiénes son los que verifican la verdad? Y eso es lo que la gente no entiende. La primera medida que hizo Joseph Goebbels como ministro de propaganda en la Alemania nazi, luego que asumen el poder y que enfrentan, empiezan a hacer la ocupación de Austria, es hacer unos departamentos de verdad. Oigan esto, un departamento de verdad. ¿Y qué hacían? Que cuando venían noticias de espías en el extranjero, decían, mataron 30 alemanes, hundieron un submarino, lo apagaron. Ellos decían, no, eso no es verdad, eso es mentira. Y lo cambiaban. Matamos tanto, hicimos tanto. O sea, y parte de ese esquema lo estamos viendo hoy en día, donde tú en una red social tienes que cuidar las palabras que dices porque te pueden bloquear. Tú no puedes decir, oye, este tipo gay es un pedófilo, pues te bloquean. Pero sin embargo, tú puedes decir, maldito nacionalista de mierda, hijo de puta, te voy a matar, Donald Trump. Y te lo permiten y te lo celebran. Entonces, esa es la doble moral digital que estamos viendo hoy en día. Y no es nuevo, porque lo había predicho todo el que ha leído a Orwell, todo el que ha leído a Stinson, todo el que ha leído al mismo coronel Pedro Baños, todo el que ha leído a Huntington, sabe que esto está programado porque es parte de la globalización, el control global de la información. Que nadie pueda acceder a información que no sea controlada para que no pueda ser cuestionada. Y eso es lo que vamos. Caunex Peguero hace otra pregunta y dice, fuera de toda la oposición del establishment y de lo que ha llegado a llamarse el Estado profundo, ¿es Trump el peor enemigo de Trump por su forma de ser?
Mira, hay cosas, y mucha gente dice, bueno, su mayor debilidad es su fortaleza, porque es tan obtuso de que no dobla. Yo tengo el honor de haber trabajado con Das Caviño, que es su director de prensa y comunicaciones, incluso fue profesor mío en Argentina, y hemos mantenido el contacto. Y te digo que es de lo más importante y lo más para mí referente en un liderazgo, que es lo que para mí yo valoro más, es que es indoblable. O sea, cuando él toma una decisión, no depende de nadie, ni de que le digan que es conveniente, que si le va a quedar bien, que si es bueno para su imagen, sino que la toma por convicción. Y aunque se equivoque o no, porque te digo 1000 veces, yo prefiero a un hombre que se equivoque sobre sus convicciones a uno que doble sus convicciones para no equivocarse o que doble sus convicciones para quedar bien. O sea, para mí eso vale más. Y eso parte del pueblo norteamericano lo valió y lo demostró, señores. Barack Obama en el 2015 decía que si había una varita mágica para traer trabajo al país, que eso era imposible, que China había derrotado en la economía, y Donald Trump trajo más de 10 millones de empleos en 4 años, superando el número más grande de la historia en empleomanía y en medio de un sistema el último año que lo dio. Piensa algo, ¿tú crees que si hubiese visto o si hubiese aparecido el coronavirus, Donald Trump no gana reelección de calle? Rompe de calle. Entonces, ahí es que tú cuestionas, oye, pero ven acá, ¿cómo todo un sistema se pudo conjugar para poder rechazar a una persona? Y busquen un libro que se van a sorprender, se llaman 1908. Es un libro, señores, que hablan de un presidente de Nueva York, se llama Barron Trump, y así se llama el hijo de Trump, Barron. Busquen ese libro y vean lo que dice ese libro, de cómo, y eso fue escrito, señores, hace casi 100 años, en el 1908. Busquen ese libro y se van a sorprender las complejidades históricas que describe con la misma cuestión como estuviera pasando hoy en día. Eso es increíble, ¿eh? Le abro el micrófono a José Miguel. Sí, ¿me escucha? Sí, Sí, señor. Pedro, un gusto. Mira, tenía 2 preguntas. Me voy a salir un poquito del tema, pero siempre he querido hacerle una pregunta a una persona como tú, que sabe mucho de geopolítica y de trama, etcétera, etcétera. ¿Los gringos tienen que ver con el 9/11? Mira, los gringos fue que armaron el 9/11, para que esté claro. O sea, quien le arman el 9/11 a Gustavo Montalvo, estructuralmente, logísticamente, con la interconectividad, todo fueron los gringos. ¿Por qué los gringos se molestan con Danilo Medina? ¿Y por qué se da la ruptura de información con el JSOC y el Southcom? Estoy hablando del 9/11 de la torre. Escúchame, del 911. Bueno, sí, también sí. Ya se sabe que la NSA en ese momento, lo que era FEMA y lo que era el Joint Command, recuérdate que en ese momento no existía el Patriot Act, se hizo a partir de ahí, pero había informaciones que estaban incluso derivaciones directas. Y búscate este dato. Larry Steinberg, yo no digo eso mucho públicamente porque también te bloquean en las redes, pero Larry Steinberg, el dueño de las Torres Gemelas, vendió las torres por un seguro, o sea, logró un seguro de indemnización compensatoria una semana antes, oigan esta vaina, una semana antes, eso fue en el 2001, cuando ese tiempo no existía esa vaina, una semana antes, por $7 billones, el doble de lo que valía la torre en ese momento, 3.5 billones. Y lo logró una semana antes, específicamente indicando ataques terroristas. O sea, una semana antes, el judío dueño de las 2 torres compra un seguro especial que se lo subdona el gobierno en ese momento de George Bush, le subdona el 50%, él paga el seguro por $1 billón y el gobierno pagó $1 billón adicional por $7 billones de la torre gemela. A la semana se le explota indicando esa específica cláusula. Pero no solo este dato, yo tengo un cuñado que trabajó allá. Búscate cuántos judíos murieron en el 911. ¿Cuántos judíos murieron en la torre? Ni uno. A mi cuñado le dieron el día libre. Le dijeron, no hay trabajo este fin de semana. Ni un solo judío murió en los ataques del 911. Eso es increíble. Y otro dato más interesante. ¿Por qué se demuele? ¿Por qué cae el World Trade Center 5? El edificio de la Torre 5, que es un edificio de 4 o 5 pisos que había justamente al lado 2 calles. Y lo peor de eso, ese edificio contenía, busquen los datos, no me crean a mí, lo pueden buscar, toda la investigación de la crisis bancaria que se iba a desarrollar 7 años después en la crisis subprime. O sea, todos los datos de Wells Fargo, de Bank of America, de H. Union, HSBC, donde se roban todos los cuartos de Bernie Madoff, toda esa investigación que tenían ahí, el análisis financiero del FBI en el World Trade Center 5, se fue a la mierda ese día y se destruyó todos los datos.
que iban a descubrir esa investigación de robo y lavado de más de 50 años que tenían los bancos en Estados Unidos. Y de repente la crisis explotó en el 2008. Busquen eso para que ustedes vean. Yo te abro ahora, José Miguel, de nuevo, porque entonces nos vamos del tema de Trump, aunque eso es interesante. Aquí hay una pregunta. El juicio de Edwin, el juicio a Trump, ¿lo inhabilita para un segundo periodo? ¿Y por qué los Bush no lo han apoyado en las elecciones actuales? El juicio en sí no lo inhabilita y no va a ser condenado. Lo están haciendo es prácticamente para crucificarlo históricamente. Solamente si es condenado como presidente y removido de la oficina, que es imposible prácticamente 6 días, 4 días, estamos en 14, 4 días, solamente 6 días, escúchenme, 6 días, solamente si hacen eso, él no está inhabilitado para poder repostularse en el 2024. Pero por eso decía de que el gran miedo de los demócratas a Trump, le tienen tanto odio y tanto miedo, que es que vuelva al poder, porque en estos 4 años, lo que se va a ver puede ser, como dijo el amigo ahorita, que la gente lo pide y que, oye, que venga a Trump de nuevo. Y oye lo que te digo, para mí, el relevo directo de su liderazgo, y que él tiene 3 hijos varones, 3 hijos varones, pero el relevo directo de su liderazgo va a recaer sobre Ivanka Trump. Esa tipa se ha manejado y tiene un liderazgo natural, nada superficial con el tema de la riqueza, es un tema que se le ve natural y lo ha heredado directamente de esa figura de su padre, pero ella ha sido siempre el consorte, ella ha sido el amortiguador de los ataques, porque todo el mundo respeta a Ivanka Trump en el mundo de Hollywood, en el mundo comercial, económico. O sea que para mí, no creo que van a inhabilitarlo. Y si no habilitan, tendrán Trump para rato. Otra pregunta de Robert López. ¿Cuáles han sido los logros económicos de la administración Trump? Oh, pero ven acá, viejo. ¿Cómo estaba Detroit antes, cuando Obama dejó el poder? ¿Cómo estaba Michigan? ¿Cómo estaba Arizona? ¿Cómo estaba Oklahoma? ¿Cómo estaba Alabama? ¿Cómo estaba Utah cuando salió Obama? ¿Qué pasó con el fracking? ¿Qué pasó con el natural gas? ¿Qué pasó con la energía directa? ¿Qué pasó con la vinculación agropecuaria? ¿Qué pasó con todo eso? Miren cómo el cambio que ha dado, señores. La industria automovilística revivió, restauró con la administración de Trump. Los camioneros, que son los transportistas, ya que uno de los sindicatos más viejos de Estados Unidos, resurgieron con Trump con los incentivos que le están dando, y más que se lo había quitado Barack Obama. O sea que económicamente hablando, la guerra comercial, ¿a quién le ventajó? ¿A China o a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Analicen esto. ¿Por qué? En el momento más crucial de la dependencia económica china, donde ya Estados Unidos estaba prácticamente cercándole la brecha tecnológica con el tema de Huawei, que le apresaron a su directora de información y a vicepresidenta en Canadá, cuando le habían apresado al jefe de la policía saliendo de Hong Kong, cuando ya China prácticamente en ese momento estaba perdiendo la guerra comercial, surge todo este tema del coronavirus y surge toda la vaina que se dio. Eso es increíble, ¿eh? Puede ser coincidencia, puede ser casualidad, quién dirá, el tiempo dirá, pero fue tácticamente, increíblemente conveniente para China, porque estaban derrotados. Estados Unidos estaba preparando su plan de reactivación económica como nunca antes. Yo tengo varios familiares allá, que incluso algunos son operarios de mano de obra, otros manejan maquinaria pesada, y esa gente pasaron, señores, para que ustedes sepan, de ganar 800 a $1,000, $2,000 a la semana, a estar ganando 5,000 a 6,000 dólares a la semana, y con seguro, con 30,000 cosas de facilidades que le está mandando el gobierno por el tema de desempleo. O sea que en eso cualquier persona le puede. Y para un dato, dame un dato. ¿Cuál ha sido el año de mayor envío de remesa histórica a la República Dominicana? No me analicen eso. ¿Cuál ha sido el año de mayor envío y ganancia de remesa histórica desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana? Y ahí van a entender eso. Pedro, yo de nuevo te voy a hacer la pregunta rápido para que no me cierre. Primero, valoración del gobierno de Obama. Segundo, valoración de la política internacional de Medio Oriente de Trump. Y tercero, ¿por qué nadie habla de Charles Lieber? Excelente. Mira, lo de Obama, yo siempre lo dije, Obama fue un presidente muy carismático. La gente lo amaba por ser negro, loco, lamentablemente. La gente amaba a Obama por ser negro. Él podía salir en la calle y decir lo que sea y la gente se lo iba a aplaudir, porque era Obama y porque era políticamente cool. En el momento era lo más cool. Coño, un presidente negro en la historia humilde de África, bueno, era lo más cool del mundo. Había que aplaudirle todo. Señores, a Barack Obama le dan el premio Nobel de la Paz bombardeando a Siria
con más de 60,000 bombas y kilotones directos a Yemen, Siria, Irán, la primavera árabe. Esa misma red social, Twitter, que se instrumentalizó con Jack Dorsey y lo utilizó el Comando Conjunto a través de Cia Kuiper en la CIA, que ideó ese plan de PSYOP y de guerra unconventional warfare, digital warfare, que lo hizo, y a través de Twitter lograron interconectar movilizaciones de personas para incitar la violencia en Afganistán, en Siria, en Irak, en Libia, en todos los países. Incitaron la violencia y eso nunca pasó. Mira, eso fue libertad, eso fue igualdad. Nadie cuestionó eso porque era libertad de opinión, libertad de expresión, había que expresarse. Sin embargo, ahora lo cuestionan. O sea que eso fue la presidencia más hipócrita de los Estados Unidos. Nada más pueden buscarlo. ¿Quién fue el presidente que más bombardeó en el mundo a otro país en el exterior, como fue Medio Oriente, fue Barack Obama? Y lo otro, la política de Donald Trump en el exterior, específicamente en Medio Oriente. Viejo, no merece un premio Nobel de la Paz quien ha logrado la interconexión de naciones antes hermanas que hoy han podido celebrar incluso el Bangladesh y celebraron juntos, increíblemente, nunca lo habían celebrado, las festividades ahora navideñas entre Emiratos Árabes Unidos, entre Kazán, Abraham y entre Israel. Es un dato histórico y en la prensa ni aborda ese tema. Eso no merece un premio Nobel de la Paz. Una guerra de 200, 300, 400, 500 años, llegada a su final y con vuelos comerciales de familiares uniéndose, abrazándose. ¿Y eso no merece un premio Nobel de la Paz? No, hay que estar la vaina, ¿ves? Y de Charles Lieber, para concluirte, ya no solamente él, búscate lo que pasó con el científico de la NASA, justamente hoy, Sean Meng, que está apresado y se acaba de declarar culpable por transmitir secretos de Estado al Partido Comunista Chino. Eso fue hoy, ahorita mismo, hace menos de 3 horas. Búsquelo. Sean Meng, justamente profesor de MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, lo más importante en materia tecnológica en los Estados Unidos, igual como era Charles Lieber, que era de Harvard, pero este de MIT. Busquen eso. Rafael Rodríguez. Luego va Juan Luis. Saludos, Pedro Manuel. ¿Todo bien? Un abrazo, hermano. Mira, primero darte las gracias por aceptar la invitación a este foro. Para mí, de la tertulia. Qué bueno que tú estás aquí. Estás engrandeciendo el debate en este grupo. Estoy de acuerdo contigo con el asunto de Obama. Obama, por ejemplo, recibe un premio Nobel porque prometió algo que no cumplió. Bombardeando 2,000 bombas diarias Siria, loco. Y voy a decir algo brevemente. Para mí ese año Leonel lo merecía más, que evitó la guerra entre Ecuador y Colombia. A mí me diría más, porque ese fue el 2005. A mí me pareció más con el tema de Venezuela. Ese abrazo entre Uribe y Chávez fue histórico. También me pareció un reconocimiento especial. Pero eso es un vaina como son países bananeros, no a nadie le importa un carajo. Exacto. Mira, en el caso de Donald Trump, estuve de acuerdo con él, con el asunto que tú mencionas de la paz con los israelíes, con el chino de Corea del Norte también. Lo que hizo fue buscarle la vuelta en vez de bombardearlo. Ahora bien, donde yo siento que me distancio de él es desde que pasan los resultados de las elecciones y cómo Estados Unidos ha venido tambaleando. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué probabilidades hay de una guerra civil en Estados Unidos ahora con la toma de posesión? Mira, yo, y lo había referido antes, lo dije ahorita, cuando tú notas que 23 estados de 50 estados demandan ante el Poder Supremo Judicial de un país, de una nación que está constituida sobre el establecimiento de igualdad entre estados. ¿Por qué? Porque California no tiene más derecho que Texas. Texas no tiene más derecho que Nevada. Nevada no tiene más derecho que Florida. Esa es la base principal ideológica que dio origen a la fundación de los Estados Unidos, sobre la base de las colonias. Decir, oye, está bien, cada quien tenemos, tú comes frito, tú comes salado, tú hablas inglés, tú hablas español, tú hablas francés, pero vamos a hacer algo. Todos somos iguales como Estado. Chiquito, grande, vaina, pero vamos a respetar una regla básica para todos. Cuando tú esa regla la violas y que el otro Estado siente de que ha sido fraudulento en cuanto a su accionar respecto a su integración a ese sistema, tú vas a tener secesión.
Señores, en la guerra civil norteamericana de los 1800, ¿por qué empezó? Fue por un estado, fue por Texas. Y de repente se unieron todos. O sea, ahora mismo estamos hablando de 23 estados que no reconocen a un presidente y que entienden de que hubieron irregularidades tan grandes que merecen una inspección y que no se le dio. Estamos hablando de que si lo del 6 de enero no se dan en el Capitolio, más de 10 senadores iban a impugnar los resultados. Eso estaba ahí. Ted Cruz lideraba 10 senadores para impugnarlo. Eso nunca se había visto. Y todo se pausó por esto. Le convino esto a los demócratas increíblemente. Entonces, cuando tú ves eso, yo no diría, bueno, una guerra civil mañana. Pero, y por lo que yo he visto, y te voy a decir un dato clasificado, tengo más de 20 amigos, promociones, que tienen contratos exclusivos con el ejército en distintas modalidades de operaciones y que han renunciado y que rescindieron los contratos. Yo no voy a seguir siguiendo aquí, ¿no? Con estas condiciones, como está aquí, yo no. Han renunciado, tipos que tenían todo allá listo. O sea, uno se fue para Alemania, el otro vino para acá, otro se fue a Argentina, que le ofrecieron un contrato bueno allá, una PMC, el otro está en Irán también, una buena compañía de petróleo le ofreció un negocio, pero han dejado Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya han dado cuenta que la sociedad que está allá, la división que hay, no le conviene prosperar porque se va con un problema. O sea que eso es una bomba de tiempo esperando explotar lo que está pasando allá. Juan Luis Guzmán, abre tu micrófono. Gracias, muy buenas noches. Distinguido Pedro Manuel, gracias por la participación. Mi pregunta es, ahora con esta crisis electoral de Estados Unidos, quiero saber tu opinión sobre ese sistema electoral, donde no siempre quien gana más votos a nivel nacional es quien gana las elecciones, sino que es por delegados. Cada estado tiene una cantidad específica de delegados y eso define las elecciones. Y en segundo lugar, a mí me parece que hay mucha gente que comete el error de pensar que Trump es un proyecto personal y no es así. Es que el orden establecido en Estados Unidos está dividido y Trump representa la parte que dijo no podemos seguir siendo la primera potencia económica y al mismo tiempo el gendarme del planeta. Ser gendarme del planeta nos sale muy caro. Tenemos que hacer como hizo China, que China se olvidó de las guerras. Así mismo. Y nos lleva 40 años. Así mismo. Porque aparentemente el Partido Republicano no tenía un candidato potable y tuvieron que apostar a un empresario que en su vida personal puede tener muchísimas cosas que son cuestionables, pero en definitiva... Y no tuvieron que apostar, no. Se vieron obligados a apostar. No tuvieron que apostar. Se vieron obligados cuando vieron los números. Se vieron obligados de que ellos no tenían ninguna sintonía, desconectados totalmente con la realidad electoral de su país y de su estado. Por eso se vieron obligados a buscar a este tipo. Por eso, esa es la excusa de ellos. Ahora, claro que sea un empresario. ¿Qué te digo? Con lo primero, de que la realidad de Trump en el Partido Republicano... ¿Qué te puedo decir? Bueno, ahora mismo, y Donald Trump, y no solamente con el tema de las guerras, ahora mismo es, o era en ese momento, y se representa todavía como la excusa de oposición. Incluso cuando tú ves que en Estados Unidos, que tienen 200 años de sistema electoral, y tú que hablas del sistema electoral, digo, mira, ese sistema es perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque, como te dije ahorita, la conjunción de esa unión, lo que sostiene esa unión frágil de Estado, porque es muy frágil, porque te voy a decir una vaina, el ciudadano de Boston no es el ciudadano de Alabama, señores. El ciudadano de Oklahoma no es el mismo ciudadano de Florida. O sea, esa diversidad tan distante que tiene depende de esas reglas claras. Entonces, ¿qué pasa? El sistema electoral garantiza de que ningún estado pueda ser superior al otro. ¿Por qué? Porque Nevada tiene 6 votos. ¿Pero por qué? Porque Nevada tiene 10 millones de personas. O sea que si Nevada después se vuelve un estado súper grande, la gente que vive para allá va a tener más votos electorales. California, el estado electoral con más votos electorales, 55 votos electorales. ¿Por qué? Porque es el estado que más gente tiene. Entonces, cuando tú ves ese sistema, te das cuenta, y como lo dijo ahorita, que es la configuración única del sistema federalista más complejo de la Tierra, pues ese sistema es perfecto para ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tú haces voto popular en un país como Estados Unidos? Ahí se garantiza una guerra civil al momento. ¿Por qué? Porque en California hay 100 millones de personas, 50 millones de personas. O sea, ellos van a decidir el futuro de la nación, porque lo que viven allá es la regla de ellos. Cuando hay gobernadores estatales de ellos, es la regla de ellos. O sea, ellos van a decidir el futuro de toda la nación. No. Entonces, cuando tú ves esos estados que están acostumbrados a tener constituciones propias, cada estado con su bandera, con sus leyes y consagrados a una bandera universal, pues te das cuenta de que esa unión depende de ese sistema electoral que le garantiza a cada estado tener una voz
y una participación que fue violada ahora. ¿Por qué? Porque si se hubiera llevado a alternatividad o impugnación, cada legislatura estatal habría decidido el presidente y hubiera ganado Trump de relajo, que eran todos republicanos. O sea que básicamente la mayoría no pudo expresarse en la configuración única de esa representación federal electoral que hicieron los padres fundadores. El señor Yang San, le estoy abriendo el micrófono. Yang. Sí, Dame un chance, tengo el niño aquí, dame mover el niño, pues, excúseme que Sí. papá a esta hora, imagínense, deme un No te minutito. preocupes. Jan, el micrófono tuyo lo estoy abriendo. ahora, ¿me escuchan ahora? Muy bien, sí. Sí, mire, Pedro, sabiendo ya cómo funciona, a ver, porque él se movió. Vamos a esperar que él venga. ¿Dónde está el micrófono? Se le cerró el micrófono a él. Sí, ya lo abrí. Puedes ir haciendo tu pregunta, Jan. Bueno, ya viendo las explicaciones magistrales que el señor Pedro hace sobre cómo funciona el asunto de la legislatura, que son las que pueden cambiar las leyes, no los estados, como fue el reclamo que pasó en los 7 estados que van en disputa, que los gobernadores y representantes de estado cambiaron la ley y no fueron a la legislatura. Y eso está claro. Lo que yo quiero preguntarle al señor Pedro es si él cree que, como han dicho algunos analistas norteamericanos de medio alternativo, que ya la ley de insurrección supuestamente se firmó el pasado sábado, ya que han comenzado a pasar arrestos. Por ejemplo, una señora apellido Rodríguez en San Antonio fue apresada porque el proyecto Verita mostró prueba de que ella participó en el fraude. Y esa noticia salió. Y ¿qué creerse que del despliegue militar que en Estados Unidos, no solo en Washington, sino en diferentes partes del país, si él cree que efectivamente la orden de la ley de insurrección fue firmada por Donald Trump? Aunque eso no va a salir en los medios clásicos como CNN y demás, pero ¿cuál es la opinión de él con ese tema? De los diferentes movimientos militares que hay alrededor del país, en diferentes lugares. Mira, y que muchos aseguran que fue eso que se firmó. Mira, hay un tema, porque yo incluso me he quedado muy suspicaz. Yo tengo amigos que trabajan en el DOJ, en el DD allá, y me quedo esperando el reporte de la orden ejecutiva 2018 sobre interferencia electoral. Todavía Daniel Richcliffe del DNI no lo ha sacado. Eso a mí me tiene muy suspicaz. Antes de una transferencia de poder, se supone que habían pedido una prórroga para hacerlo. O sea que eso combinado a la ley de insurrección y que estaría supuestamente, todavía no he visto la declaración conjunta de la firma, incluso vi lo del John Chief Staff el otro día, me pareció muy extraño también. Fíjense ese dato, como por primera vez en la historia los generales del Comando Conjunto Unificado de Estados Unidos tuvieron que firmar una declaración diciendo que van a reconocer a Joe Biden como presidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuerpos de los miembros no lo reconocen. La mayoría de los militares en Estados Unidos no lo reconocen. Y por algo sus generales están diciendo, sí, hay que reconocerlo, nuestra lealtad a la Constitución, que esto, que lo otro. Pero por eso creo que hasta que no vea el informe de la EO 2018 sobre interferencia electoral y qué se va a deducir de ahí, porque obviamente no le quepa duda a nadie, a raíz de esto van a haber 3 cambios fundamentales en los Estados Unidos. Primero, las votaciones tendrán que verificarse por identidad, o sea que ya los ilegales no podrán votar. Eso suena como algo estúpido, pero señores, allá los ilegales votan, allá cualquier gente puede salir a votar con tal de que pague impuestos en un condado, ¿entiendes? Aunque no esté regularizado, y es un tema delicado. Segundo, se va a tener que hacer registración electoral, o sea que tú no vas a poder votar porque llegaste un día ahí, tenías un año fuera del estado, volviste ese día a votar, no, tendrás que registrarte 6 meses previos directo con confirmación. Esos son de los cambios que van a venir directos. O sea, y tercero, obviamente, tendrá que estar al día en los impuestos para poder votar. O sea que esas configuraciones que se van a dar a partir del informe de la OE 2018 serán cruciales para las elecciones venideras legislativas en el 2022, en el midterm, y para el 2024. Bien, vamos a ver aquí. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, este es el momento de hacerlo.
¿Cuál es tu pronóstico entonces para el 20 de enero? Mira, yo creo que, y lo que he visto ahora con la Guardia Nacional que está vigilando, se van a esperar unos disturbios, obviamente. Todo lo parece indicar que se va a producir una transición. El presidente Trump dijo que no va a acudir al acto de inauguración, ya se está promoviendo por otro lado, pero se le va a entregar el poder a Joe Biden. Ahora, el 2021, y se lo advierto de ahora, prepárense para julio de este año, julio, el mes 7 de este año. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí, y va a ser la confrontación que se va a dar entre Kamala Harris y Joe Biden con el tema del enfoque de los Dreamers primero y del enfoque con las minorías. Ya Joe Biden dijo que va a gobernar para las minorías, que va a gobernar para los latinos, que va a gobernar para los negros, que va a gobernar para las mujeres y que va a gobernar para los gays. Ahora, eso ya está creando divisiones dentro de los movimientos que le llevaron a poder a ellos. ¿Por qué? Porque ya en el sector feminista que llevó a apoyar a Kamala Harris en contra de Joe Biden en las primarias. Recuérdense que Kamala Harris llegó incluso a llevar a 2 de las víctimas de Joe Biden a un juicio específicamente a declarar sobre las violaciones que había hecho él contra ellas. Y luego dijo que bueno, que lo había perdonado. Pues ese sector feminista va a empezar a exigirle a Kamala Harris más severidad contra Joe Biden. Pero ese sector feminista ya se está dividiendo entre lo que es el afrofeminismo. O sea que ya hay una división racial dentro del propio sector. Igual está pasando con el sector de Black Lives Matter, que ya no se habla de Black Lives Matter, sino que Real Black Lives Matter, o sea que los verdaderos negros, o sea que los mulatos no son negros. O sea, hay una división que se están haciendo entre ellos. Y todo eso va a terminar como esa serpiente que termina mordiéndose la cola. Y ellos van a tener que enfrentar una sociedad que cuando llegaron a apoyar los disturbios contra Trump del Black Lives Matter y Antifa, vamos a ver cómo será ahora cuando se lo hagan a ellos, si lo van a condenar, si van a usar la policía o lo van a dejar permitir y que el país se vaya a la mierda. O sea que eso será muy interesante de ver en los próximos meses. Le estaba abriendo el micrófono a Bernard Guava, pero él escribió aquí algo sobre los Simpsons, que ellos han predicho muchas cosas, y estos son unos dibujitos, pero él te pregunta que ellos han predicho la muerte de Joe Biden. Bueno, Bernard, tú tienes el micrófono abierto ya. Guava. No, saludos Pedro, cuarto bate. Te sigo e interactúo mucho contigo en Twitter. Un placer. Un abrazo, hermano, hermano. Por acá. No, yo escribí por ahí a manera de broma, pero también tiene mucho sentido que los Simpsons, vaya casualidad, han soltado muchas cosas y hay un capítulo en donde presentan a Trump en una caja de muertos. Entonces, muchas personas nos preguntamos, la única forma de poder quizás ellos salir airosos sería desapareciendo a Trump, porque eso también puede armar una revuelta en Estados Unidos increíble. El récord histórico de los únicos presidentes que han desafiado el establecimiento legal del esquema político de su país, como Estados Unidos, y lamentablemente han resultado muertos, han sido Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ambos presidentes llegaron a desafiar el esquema institucional, porque recuerden, señores, la esclavitud era legal. No nos llamamos engaño, la esclavitud era legal, señores. Los legisladores votaron a favor de eso. O sea que tú cambiar eso era en contra de la ley. Era un ilegal en ese momento, era inconstitucional. O sea que ellos llegaron a desafiar, igual que John Kennedy, decir que limitar los poderes del Congreso para ir a la guerra o del esquema militar era ilegal. O sea que tú desafiar eso, y como Trump ahora de limitar el esquema de amplitud económico que tiene el Congreso para poder decidir sobre las cuestiones directas en la vida de los norteamericanos, como los obreros, como el tema de la economía directa de los estados, en cada caso, sin estar viviendo muchas veces en los estados, porque son representantes que ni viven allá, viven en Washington y van un fin de semana y van a su estado y vuelven para allá. Eso le cambió el juego de poder a ellos. ¿Por qué? Porque les hizo perder la garantía de solvencia que tenían con los lobbies, porque ya tú tienes un presidente que no respeta el Congreso. O sea que ya el lobista que te pagaba $1 millón al mes para tú mantener una posición y ya el presidente no le importa un carajo, ya tu tasa baja porque ya tu voto vale un carajo. O sea que eso afectó toda la economía de todos esos congresistas, toda la economía de esos representantes y por eso, las plataformas, los medios, todo, enfocaron como perros feroces hasta Trump. Pero
no dudo, no lo dudo porque las amenazas están ahí de que lo quieran muerto. Eso para mí no es una duda. Y más que un presidente, como te digo, que ha parado el principal sostén económico de la economía norteamericana y la ha transformado. Los Estados Unidos están acostumbrados a hacer dinero de las guerras. Esa era la economía gringa, acostumbrado a eso. Cada 3 años una guerra gigante para hacer súper dinero, apropiarse de recursos, apropiarse de valor, apropiarse de territorio, hacer súper dinero de un solo golpe. Se me acabó el dinero, ¡pam! Doy un golpe. Es como imagínate el atracador, coño, atraca una vez a la semana. El tipo, coño, cada sábado se le acaban los cuartos, van, da un palo, se gana 100,000 y bueno, dura una semana bien y lo gasta. Después, o sea, estaban acostumbrados a esa economía de golpe del término de la guerra. ¿Por qué? Porque los gringos inteligentemente y son el mayor productor bélico armamentista del mundo, le venden balas a la mitad del mundo entero, le venden balas al bueno, al malo, le venden rifle al bueno, al malo, le venden cohetes al bueno, al malo. Entonces dependen de ese conflicto eterno para poder subsistir económicamente en un estado de bienestar. Y Donald Trump cambió eso. Donald Trump dijo, no, coño, vamos a dejar de producir balas y vamos a producir automóviles. Vamos a dejar de producir rifle, coño, y vamos a producir tomate, vamos a producir energía, vamos a hacer fracking, vamos a hacer lo que sea. Ah, no, que tú estás en el medio ambiente. Bueno, o sea, destruir el medio ambiente está mal, pero entonces matar gente con bala está bien. Coño, una paradoja del carajo. Entonces, como quiera que lo hago, estoy mal. O sea que para mí no es muy lejano de que pueda descender en un final como este, en un destino de que lo puedan matar. Para mí no es lejano. Excelente, gracias. El señor Roberto López es un nicaragüense que vive aquí en Santiago y sabe mucho de la Constitución de Estados Unidos y de la situación actual. Yo estudié con un gran amigo nicaragüense, fue diputado allá en 2010. Estudiamos juntos en Lupla y después en Washington School. Muy inteligente él. Roberto, ¿tienes la palabra? No se escucha, Roberto. Y yo te acabo de abrir el micrófono. No se oye, ¿no? En lo que Roberto se conecta, veo que no tiene la cámara encendida. Caonex pregunta aquí, ¿cómo le irá a la República Dominicana con un gobierno de Biden en cuanto a la integración de la isla, la agenda aborto gay, las ayudas, préstamos internacionales? Ya vienen, para que ustedes sepan, adivinen a quién pusieron de directora de USAID. Busquen ese dato. ¿A quién pusieron de directora de la USAID? Nada más nada que Alicia Patro, la de Obama. O sea, que vienen ahora con una maldita agenda. Creo que viene, no lo dudo, viene el embajador gay nuevamente, Wally Brewster, viene, o si no viene él, viene un agregado de él que se llama John Steidel. Uno de los dos viene obligado. Y la agenda se va a incrementar con recursos, con financiamiento, con todo. Eso es una cosa increíble. De aquí a 4 años, ustedes lo verán. Por eso les dije que ya los movimientos se están entre ellos dividiéndose para adquirir fondos. ¿Por qué? Porque esa es la paradoja. Eso es lo bueno también de esto, que cuando tú siembras y cuando tú cosechas división, lamentablemente tú no puedes detenerla. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han sembrado tanta división entre el feminismo, el LGBT, la vaina negra, el racismo, que ahora cada grupo se ha dado cuenta, coño, pues yo quiero mis recursos. Coño, pero el feminismo es todo. No, ahora viene un afrofeminismo y ese afrofeminismo quiere su recurso propio para su propia ONG. Ya se va a dividir el feminismo blanco porque el feminismo afro. Viene el afro LGBT porque los gays negros son diferentes a los gays blancos y por eso hay que recurrir. O sea, ya entre ellos están peleando para tener más recursos para poder impulsar su propia agenda. O sea, es increíble lo que viene, señor. Prepárese. Roberto, parece que... Miren, yo casi tengo que irme, Bruno. No, ya, estamos terminando. La última pregunta. Te preguntan aquí que en qué va el caso de Hunter Biden, ¿cómo afectaría eso a Biden? Mira, ese caso está súper grave. Y ya se habla de que Jenny Ellis había depositado una instancia que la va a asumir el representante Matt Gaetz de Florida para poder ordenar una investigación del Departamento de Inteligencia del Senado en los Estados Unidos para investigar a Hunter Biden, porque los indicios que hay sobre su vinculación no solamente con las empresas chinas de Barca, sino de Burisma en Ucrania, son terribles. Y recuerden que esto no es nuevo, señores. O sea, aquí no volvemos. Ay,
El Burisma es como lo de Brecht de Estados Unidos, o sea, lo de Brecht de Brasil, el Burisma de Ucrania. O sea, le mandan cuarto para conseguir contratos, hicieron esto, no. Sale Joe Biden siendo vicepresidente en una conferencia, recuerden, en el 2015, diciendo de que él mandó a destituir al fiscal de Polonia, porque si no acordaba, entonces le iban a quitar los fondos. Si no acordaba dejar la investigación contra Burisma por el tema de la corrupción por los acueductos y los gasoductos que habían hecho en contra de Siria, que parte de eso dio inicio a la guerra de Siria. La gente que la guerra de Siria fue por un tema de libertad, no, fue un tema de gasoducto entre Rusia y Estados Unidos. Y los gringos quisieron torpedearle eso. ¿Por qué los rusos se meten en Siria y no volvió a pasar un problema? ¿Por qué los rusos meten en Siria? No, vamos a asegurar también. Porque aseguraron un gasoducto de más de 500 billones de dólares. Por eso a Rex Tillerson, que fue el primer secretario de Estado de Donald Trump, lo destituyeron. Y a Michael Flynn. Los gringos le hicieron tanta presión, los representantes, con esa vaina, que obligaron a Donald Trump a sacar a su mejor secretario de Estado y a sacar a su administrador de seguridad, que era Michael Flynn, supuestamente por una trama rusa, porque estaban combinados. Y luego se demostró que era mentira, que era simplemente por el beneficio del gasoducto de Siria. Increíble. Y nadie habla de eso. La última intervención. Ahora sí. Roberto, adelante. Sí. Pedro, tengo una pregunta, la cual es, ¿cómo tú ves el futuro de los grupos conservadores, no solamente en Estados Unidos, que tú ves, yo no sé si tú has visto cómo la sociopolítica se ha movido al lado izquierdo, es decir, hay menos personas en el centro de la política y de derecha, y eso, bueno, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, tú ves esos grupos, cada vez más, hay más jóvenes, más millennials de ideales izquierdistas. ¿Y cómo tú ves el futuro de los grupos conservadores? Mira, no solamente Roberto, en Estados Unidos, sino en excelente pregunta. Por lo menos en Estados Unidos, ahí se está dando un proceso y que hay un político que yo admiro bastante, el doctor Shiva Yanuri, un hindú brillante, que él dice que se está dando lo que se llama el ideological cleansing, como una limpieza ideológica. ¿Por qué? Porque es un tiempo de definiciones. Tú acabas de dar un dato muy interesante. Dice, coño, hay poca gente en el centro. ¿Por qué? Porque ya la gente se ha dado cuenta que estar en el centro, estar blando, es ser muy ambiguo. Y tal como decía en esa hermosa, brillante novela de Stefan Zweig, que para mí uno de los escritores, él juntamente con Mario Puzo, con Jamal Leal, son de mis escritores preferidos, cuando habla del genio tenebroso, dice, ¿cuál es el error de agarrar a un político, un descuidado, que son guabainosos? Se te escapan entre las manos. A las anguilas se le agarran con guantes fríos, con espinas, porque se te escapan entre las manos. Entonces, la gente está harta de la ambigüedad, de que, bueno, estoy en el centro aquí, estoy en el centro aquí, y por eso tuve que se ha radicalizado más el discurso. Tanto el ejemplo, que para mí es el ejemplo contradictorio que hago, el contraejemplo, es AOC o la famosa Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, que la tipa es una maldita radical. Pero la gente sigue eso porque representa su esquema radical. Sin embargo, tú le buscas a un Ben Shapiro y es el esquema radical también. Y la gente lo busca. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de estar en el centro, que fue lo que expliqué ahorita, de que ya lo políticamente correcto ha pasado al plano de la subjetividad, porque la gente cree que hablarte un discurso y decirte las cosas con 10,000 palabras, cuando puedo decirte en una sola oración, ya la gente sabe que eso no sirve. ¿Por qué? Porque cualquier pendejo con un celular puede buscarte la información en un segundo y ya no necesita que tú se la digas con tanta elocuencia. Entonces, ¿qué pasa? El centro ahora mismo va a quedar solamente para quienes quieran continuar un juego político en el sistema, pero para quienes quieran buscar un liderazgo o una amplificación directa de sus opiniones o de sus posiciones, obviamente se van a ir a los extremos. Pero tú ves que Alexandra Ocasio-Cortez hace ese tipo de opiniones, la hace Ben Shapiro, y cada vez se va a ir ampliando más. Y por eso yo decía que la división en Estados Unidos es tan grande que nunca antes en la historia se había vivido como ahora. ¿Por qué? Porque los mismos cuerpos del orden están renunciando, no se sienten a gusto con sus directrices y se sienten que están desamparados. Y eso en una ciudadanía como esa,
que hay una enmienda que protege la protección de armas, donde prácticamente cada hogar tiene un arma, puede ser un caos. Pero también tú de reducir eso o decir, bueno, los conservadores están perdiendo, los conservadores están teniendo, no, al revés, ese New Alt o la nueva alternatividad conservadora que ya no cree tanto y que se embleca con los libertarios y que hay una distinción entre los libertarios y los conservadores en ese esquema del involucramiento estatal, va a resultar obligatoriamente en una confrontación. Tarde o temprano, nos guste o no, serán gerondinos como en el Congreso de España, como ustedes quieran, pero va a resultar en una confrontación. ¿Por qué? Porque ya no se van a admitir posiciones ambiguas. O tú estás en contra del aborto, estás a favor, o estás en contra de la reproducción asistida, estás a favor, o tú vas a tener que definir posiciones para poder tener credibilidad pública, porque ya la gente con un aparatico como este te puede buscar lo que tú dijiste hace 10 años y ver que pues este tipo nunca asumió una posición, este tipo siempre dice lo mismo, este tipo es lo mismo siempre, y ya la gente está juzgando eso, y por eso tú ves que cada día más políticos jóvenes o de la nueva corriente se radicalizan en torno a sus posiciones porque les gana credibilidad. Pedro, muchas gracias. Sé que ya el tiempo se ha terminado. En un minuto dime, ¿tú crees en las teorías de conspiración con relación a la pandemia? Mira, te voy a decir algo. ¿Tú sabes dónde nace el término de teoría de conspiración? Léete, y le sugiero leerse, primero que todo, de Diplomacy, un hombre estrella, carajo. Dios mío, de Diplomacy de este hombre, para mí uno de los mejores cancilleres de Estados Unidos. Dios mío, se me olvidó, pero bueno, léete Diplomacy, léete El choque de civilizaciones, léete El dominio mundial y te vas a dar cuenta de que todo aquello que se denomina teoría de conspiración es la categorización de direccionamiento público a la inteligencia de tu poder suministrar o manipular un pensamiento. ¿Por qué? Si yo te dijera a ti hace 10 años, vamos a decir que estamos en 2021, en 2011, no, Eva, en el 2008, no, en el 2010, si yo te digo a ti en el 2010 de que los Estados Unidos tenían un sistema de vigilancia satelital llamado Pegasus o Optimus, que manejaba hasta las interacciones vocales de la persona, tú me hubieras dicho que yo soy un tipo que soy un paranoico, un conspiracionista, que soy un loco. Pero cuando viste que Edward Snowden lo hizo público, cuando viste que Julian Assange lo hizo público, dejaste de llamarme conspiranoico y entonces empezaste a tomarlo de verdad. Cuando tú ves que el hermano de Kim Jong-un lo matan en Malasia con un químico tóxico que es únicamente registrado en un solo país del planeta, que es en Rusia, el HC-24, que es un químico nunca tóxico, te mata en minutos. Oye, ¿y por qué lo mataron? Cuando tú ves que a Nigol Storbetsky en Inglaterra, el espía ruso que sabía todas las configuraciones de la transición de mando y las diferencias entre Dmitry Medvedev y Vladimir Putin, lo matan junto a su hija en un parque con el mismo químico que matan al hermano de Kim Jong-un. Y dice, bueno, teoría de conspiración. Bueno, mucha gente dirá que es teoría de conspiración, pero coño, el Diplomacy, te voy a decir cómo se llama el nombre, porque ese tipo para mí el mejor diplomata de Estados Unidos. Pero cuando tú ves de Diplomacy, espérate, Diplomacy. Mira, cuando tú ves Henry Kissinger fue. Kissinger, coño, Kissinger. Cuando tú ves que se manifiestan las mismas conjugaciones estructurales de Estado. ¿Por qué? Y búsquese, lo decía siempre Otto von Bismarck, Halt bei Nauschenbatz, nunca creas nada hasta que sea oficialmente negado. O sea, nunca, hasta que el Estado no diga, eso no fue así, ahí tú lo puedes creer que fue así. O sea que cuando tú entiendes cómo se manejan esas complejidades y cómo el Estado maneja su seguridad interna, porque aquí no se ha dicho lo que pasó con el coronel del Tucano, porque aquí no se ha dicho eso. Un policía ametralló a un coronel en su casa. Conocido, aquí no se habla de eso, no hay un informe que te diga determinativo, mira qué pasó, no lo hay. ¿Por qué? Porque es un tema de Estado. Y hasta que aquí no se entiende, no es aquí nada más, eso pasa en el mundo entero, señores, eso no es aquí. Miren lo de Rusia, miren en China, miren el mundo entero. En China, y buscan ese dato también, al principio, y en esto, ¿sabe cómo descubrieron al quien la directora de Hawái sobornaba para tener acceso a información externa? Al jefe de la policía de Hong Kong.
y él le manda un mensaje a su esposa con una carita de muerto y un cuchillo al lado. Y ese día desapareció, hasta el día de hoy no se sabe, 2015. El mismo día que desaparecen a la jefa presidenta de Hawái. Y la gente no habla de eso, porque te dicen, bueno, es una teoría de conspiración, eso, pero es información que es relevante para tú entender cómo se manejan los estados, porque los estados lo manejan gente igual que tú y yo. Y cuando tenemos que manejar una vaina para que el público no se altere, tenemos que manejarlo a discreción, como sea. Y si hay que eliminar a una persona, hay que eliminarla, porque la tranquilidad pública vale más que la individualidad o la libertad personal. Y es un concepto muy difícil de entender. Pedro, muchas gracias. Tenemos una segunda parte en un futuro. Vamos a armarlo. Y ojalá que sea en persona, coño, me da unos tragos, una vaina. Es que la pandemia ha provocado que todo sea por Zoom, ¿eh? Pero te vamos a invitar a Santiago. Para mí un honor, yo tengo mi familia en Santiago y de verdad que para mí conversar con ustedes, las preguntas de ustedes, de Bernard, de Juanes, o sea, de Jorge, de Robert, de verdad que me han sorprendido. O sea, que qué bueno, me da mucha gracia de ver que hay dominicanos que están muy despiertos con lo que está pasando en el mundo y con lo que viene en el mundo. Ey, no, eso es Golden Light, y esa Golden Light, ¿qué pasa? Dije Golden Light. Coño, pero yo pensé que era un hombre y es un muchacho, es un cumpleaños que él tiene de niño. Buscar al payaso para que le acompañe que Golden Light. Esto es La Tertulia. Un abrazo, los quiero. Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos.